En el México actual que estamos viviendo con Claudia Sheinbaum, la cuarta transformación elevó a categoría de arte la mayor defensa de lo indefendible. Y si existe un monumento que sea viviente a esa habilidad, a ese es Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del expresidente, que según la narrativa oficial no es otra cosa más que un ciudadano común, un hombre de a pie como cualquiera de nosotros al que el imperio estadounidense ha decidido hostigar nada más por puro capricho. La revocación de su visa por parte de Estados Unidos ha desatado una de las más elaboradas coreografías de negaciones, de eufemismos, de victimismo que podamos recordar en los últimos años. Claudia Sheinbaum no se cansa de repetir en la mañanera que se trata de un asunto político, de una injerencia extranjera en decisiones que solamente competen a las autoridades mexicanas, que no hay pruebas de ningún vínculo con delitos. La Fiscalía General de la República, una institución que se ha vuelto sorprendentemente ciega, sorda y estúpida cuando se trata de proteger a los de su casa, sale a negar que existan testigos protegidos o datos de pruebas suficientes para investigar a Andy por el huachicol fiscal. Digo, qué oportuno. Qué sincronía entre el discurso de la presidencia y de la fiscalía, que es autónoma. Pero hay un pequeño detalle. Hay algo que llamamos realidad. Es una muy molesta compañera que va en el viaje de la cuarta transformación. Una que Morena prefiere dejar olvidada en alguna estación del Tren Maya, que están vacías, pero que insiste todos los días en aparecer constantemente. Hay periodistas como Arturo Ángel que ya publicaron capturas de las declaraciones o de las transcripciones de las declaraciones de un capitán de Marina, en donde se menciona explícitamente a Andy en todo este contexto de operaciones de Huachicol. Hay testimonios que hablan de que hay un acuerdo con el hijo del presidente, de operaciones en donde, con decir las palabras, son un tema de Andy, era suficiente para que no hubiera revisiones de los buques, ni de lo que estuviera entrando al país. El abogado de los hermanos Farías Laguna ha confirmado en entrevistas que sí hay menciones a Andy, incluso a Dan Augusto López, a otros personajes que son del círculo cercano en las indagatorias del huachicol fiscal. Y cuando digo círculo cercano, me refiero al círculo cercano de la familia de López Obrador, de los amigos de Claudia Sheinbaum, todas esas personas que la señora está defendiendo y protegiendo. El día de ayer, Latinos con Carlos Loret de Mola reveló audios del llamado clan en el que los amigos que son cercanos de Andy están presumiendo de ser brothers, así, palabra, brothers, del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos tiene un hermano con antecedentes penales y que ha tomado un papel clave en el negocio del balasto del Tren Maya. Esta otra obra faraónica que tanto han dicho que es el orgullo de la transformación, pero que nos cuesta todos los días a los mexicanos. Y la respuesta oficial ante todo esto, la respuesta que sale de Palacio Nacional, de la misma fiscalía, es: no estuvo en el radar, no hay pruebas, es un asunto personal convertido en soberanía nacional. Se ha dado una cadena de negaciones tan predecible como un discurso de Gerardo Fernández Noroña en el Senado. Primero están negando la existencia de cualquier mención. Luego admiten que hay algo, pero que no es suficiente. Y finalmente todo se convierte en un ataque imperialista contra la familia del líder moral de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Es repugnante. Cuando un político de oposición es señalado por cualquier irregularidad, la cuarta transformación exige investigaciones inmediatas, cárcel preventiva, juicios mediáticos, linchamientos en redes sociales pagados con todos los bots y todas estas granjas, movilizan brigadas digitales, se abren carpetas de investigación con una velocidad supersónica, se grita a los cuatro vientos que la justicia no tiene ninguna preferencia. Pero cuando se trata del hijo de Andrés Manuel, toda esa lógica se invierte. Primero deben aparecer las pruebas, que por cierto,
los ciudadanos y los periodistas deben de conseguir a costa de su propio riesgo. Y solamente entonces la fiscalía se dignará a voltear a verlos con displicencia. Claudia Sheinbaum llegó al extremo de decir que existen otros delincuentes a los que Estados Unidos no les ha revocado la visa. Como si comparar a Andy con otros presuntos criminales fuera la mejor defensa posible. A ver, otros delincuentes, como cuando le estás hablando con alguien y le dices, oye, ¿me hablabas a mí? No, le hablaba al otro pendejo. Ah, al otro pendejo. O sea, te está diciendo pendejo. Lo mismo dijo Claudia Sheinbaum. Hay otros delincuentes a los que no les ha retirado la visa. Entonces, Andy sí es delincuente. ¿Es una confesión velada de que sí es delincuente o simplemente fue una torpeza estúpida como la que le hemos visto en los últimos 2 años, desde que llegó al Palacio Nacional? Una torpeza provocada porque la mujer está acorralada, incluso en su mañanera donde ella controla el discurso. Una sola pregunta bastó para que la acorralaran y que dijera esta torpeza. En cualquier caso, el efecto es exactamente el mismo. El gobierno está convirtiendo la defensa de un particular en una causa nacional. Dice que es un tema político, pero Andy ni siquiera es político. Andy jamás ha ocupado un puesto, jamás ha sido candidato a nada. Estaba en Morena, pero eso es todo. Pero al mismo tiempo, la Cuarta Transformación descalifica todas las evidencias que salen a la luz del día, todos los días. Y si no las descalifica, las oculta por seguridad nacional. Claro que no falta el toque conspiranoico que tanto les gusta a los morenistas cuando se sienten encerrados, acorralados. Salió la senadora Ana Lilia Rivera sin aportar una sola prueba que Estados Unidos quiere acabar con la vida de Andrés Manuel y que por eso están atacando a sus hijos. Quieren acabar con la vida de Andrés Manuel, lo quieren asesinar. Y la única lógica que se le ocurre a esta mujer es decir, le quitaron la visa a Andy porque quieren matar a Andrés Manuel. Güey, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Son discursos dirigidos a las bases de Morena, discursos que están encendiendo el ánimo de la gente idiota que cree todo lo que les están diciendo sin pensar tantito en lo que les están diciendo. José Ramiro López Obrador ya había dicho hace algunos días que al que quieren no es al chico, que quieren al grande, que quieren el chico del grande. Ese es el clásico manual de la Cuarta Transformación en acción. Si lo señalan por corrupción, por enriquecimiento inexplicable, por nexos con los criminales, es un golpe de Estado, es injerencia imperialista, quieren desestabilizar a México. Mientras tanto, en el contraalmirante Fernando Farías Laguna está en un proceso de extradición desde Argentina, un proceso que confirmó Claudia Sheinbaum el día de hoy en la mañana, pero que no le ha sido notificado ni a él ni a sus abogados. Y los hilos del huachicol, todo ese tráfico de combustible que está entrando al país todos los canijos días, siguen apuntando constantemente hacia el mismo círculo de influencias de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y sus amigos, los que tienen relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación o hermanos que son delincuentes. La pregunta que en Palacio Nacional no quieren responder de frente es muy sencilla. Si realmente no hay nada que ocultar, ¿por qué hay tanto nerviosismo? ¿Por qué están negando tantas cosas y lo hacen de manera tan coordinada? ¿Por qué están invirtiendo tanta energía en proteger a un ciudadano que según ellos mismos es común y corriente? ¿Por qué la presidenta de la República dedica minutos sumamente preciosos de su conferencia matutina a defender a alguien que no tiene un cargo público? Mientras que la violencia en el país sigue cobrando víctimas. Los cuerpos están apareciendo en cajuelas, como en Tijuana. La defensa de Andy no solamente es un escándalo familiar en toda esta lista de protecciones que se está dando la dinastía de López Obrador en la política mexicana. Es un retrato muy preciso de un régimen que ha sustituido toda la rendición de cuentas por el clientelismo familiar. Lo más descarado. Andrés Manuel dejó de ser presidente en el 2024, pero su familia sigue siendo intocable.
tienen un círculo de privilegios que está operando con la misma impunidad que tanto le criticaron cuando estaban en la oposición a los otros partidos. Sheinbaum es una sucesora que había prometido la continuidad con un humanismo mexicano, con un estilo más técnico, menos confrontativo, y se ha convertido nada más en la abogada de oficio del clan. El día de hoy, periodistas como Dalila Escobar la acorralaron con una pregunta muy sencilla, pero que era demoledora. Dice, si la revocación de la visa de Andy es un tema de asunto personal, ¿por qué se toma como una defensa de la soberanía nacional? Y Claudia Sheinbaum, pero patinó cabroncísimo. Intentó justificarse hablando de personas políticamente expuestas, cuestionando por qué Estados Unidos filtra o hace públicas las revocaciones sin explicar razones. Pero la misma reportera, Dalila, le recordó un pequeño detalle. El que dio a conocer la revocación de su visa fue el mismo Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Y ahí se trabó Claudia. Dijo, ellos, y ya no supo para dónde voltear. El Departamento de Estado, la embajada, alguna otra institución. Se le acabó el discurso. Ellos, pero se acaba de recordarle que fue el propio Andy que decidió hacerlo público. ¿Se acuerdan de los sketches que antes hacía todos los días el Champ? Que ponían, esto está para un sketch, está genial. Es como comedia negra, cínica, irónica. La presidenta de México, con todo el aparato del Estado detrás, es incapaz de sostener un argumento tan básico porque la realidad va y choca de frente con ella. Pero el asunto de este tema es algo que va más allá de un momento en una conferencia de prensa. Los documentos que Arturo Ángel compartió, las capturas del expediente de la declaración de un capitán de Marina, contradicen todo el comunicado de la Fiscalía General de la República que dice que no hay menciones a Andy. Hay varias, muchas. La Fiscalía dice que la información periodística es falsa, pero los periodistas muestran los papeles. Entonces, ¿quién nos está mintiendo? La Cuarta Transformación prefiere creerle a su fiscalía carnal antes que la evidencia documental. Y no es la primera vez que ocurre. Durante años han estado construyendo este muro de protección alrededor de los hijos de AMLO. Cualquier investigación en contra de ellos se minimizan. Las investigaciones periodísticas sobre sus negocios son desacreditadas. Se descalifican los reporteros porque son conservadores o porque están vendidos, porque les pagaron. Cualquier cuestionamiento se convierte en un ataque al legado de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora con Claudia Sheinbaum, ese muro se está reforzando, pero con el discurso y el cemento de una soberanía. Que Estados Unidos le retire una visa a un particular se convierte en injerencia extranjera. Señalar los nexos con el huachicol se convierten en un golpe mediático. Publicar los audios donde los amigos del clan están presumiendo todos los vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación se convierte en noticias falsas. Y dice ella que está todo amplificado por las redes. Una hipocresía que va más allá de lo que habíamos visto en un gobierno mexicano, incluso cuando gobernaba el PRI. Mientras están defendiendo a Andy con uñas y dientes, el gobierno está anunciando con bombos y platillos la liberación de los presos que tengan delitos menores, con el argumento de los derechos humanos y la saturación carcelaria. Los delincuentes de a pie merecen reinserción. El hijo del expresidente merece un blindaje completo. Y mientras hablan de combate al huachicol como una prioridad nacional, niegan que haya cualquier posibilidad de investigar a quien aparece mencionado en los propios expedientes que ellos tienen. Se está acusando a Estados Unidos de querer desestabilizar a México, pero ignoran que el huachicol es un delito que afecta directamente la seguridad energética del país, los ingresos públicos de ambos países. Antes nos quejábamos de que el PRI y el PAN volteaban hacia otro lado cuando había algunos delitos, pero ahora Morena lo está perfeccionando, pero inmenso. El radar que tiene la justicia solamente detecta a los opositores, nunca detecta a los de ellos. Y no es solamente Andy, el círculo es bastante más amplio.
Adán Augusto López también aparece mencionado en los testimonios. Hay operadores del puerto, empresas fantasmas que están vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, según los reportes de Reuters. Empresas fantasmas que fueron creadas en la notaría de Adán Augusto. Hay toda una red de influencias que se está tejiendo alrededor del poder. La extradición del contraalmirante Fernando Farías Laguna nada más está aumentando la tensión. Imagínense qué va a revelar cuando esté en territorio mexicano. ¿Se le va a proteger como se protege a Andy o se le va a utilizar como chivo expiatorio para distraer la atención? El mismo contraalmirante ha dicho que no quiere venir a México porque su vida corre peligro. La cuarta transformación está llena de todos estos movimientos donde sacrifican a un peor menor mientras están protegiendo al rey, a los caballos, las torres, los alfiles. El costo institucional de esta defensa es cada vez enorme, porque cada vez que Claudia Sheinbaum insiste en que no hay pruebas, que la Fiscalía General de la República ya dictaminó algo, se acaba con la credibilidad de los mexicanos en las instituciones. Estas instituciones que deberían de procurar justicia, pero que obviamente no lo hacen. Cada vez que convierten un asunto personal en una cuestión de soberanía, están trivializando el concepto mismo de soberanía. Cada vez que los periodistas independientes tienen que hacer el trabajo que debería de estar haciendo la Fiscalía, esto de conseguir documentos, contratar los testimonios, publicar los audios, lo único que se evidencia es que el sistema está diseñado para proteger, no para investigar. Que en México ya no necesitamos un presidente que actúe como abogada de un particular. México necesita un presidente que actúe como presidente. Necesitamos un presidente que garantice que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Pero obviamente eso sería pedirle demasiado a un régimen que nació denunciando la impunidad de los fifís, pero que terminó perfeccionándola para su propio clan. La pregunta de fondo en todo este tema es más profunda y más inquietante. Si el hijo del expresidente puede ser señalado por sus vínculos con el huachicol y con el crimen organizado, la respuesta del Estado es negar, minimizar y convertir todo en conspiración extranjera. ¿Qué mensaje se le está enviando a la sociedad? ¿Que hay ciudadanos de dos tipos, de primera y de segunda? ¿Que la justicia es selectiva según el apellido que lleves? ¿Que el poder se hereda no solamente en lo político, sino en la impunidad? La cuarta transformación llegó al poder prometiendo que iba a acabar con esos privilegios, pero hoy los está administrando muy eficientemente, con una eficiencia que envidiarían los regímenes del PRI. Porque Andy no solamente es un hijo protegido, es el símbolo de una transformación jodida, una transformación que se transformó a sí misma en lo que había jurado destruir. Pero desde las mañaneras, la misma Claudia Sheinbaum sigue repitiendo el mantra de todos los días. No hay pruebas, es un asunto político, es injerencia extranjera. Los periodistas siguen publicando los documentos, los audios siguen circulando, los cuerpos siguen apareciendo en las cajuelas en Tijuana. ¿Y el huachicol? Ese delito que no toca a ninguno de los del círculo cercano, sigue drenando los recursos de un país que necesita cada carajo peso, pero que lo necesita bien invertido. Si algo ha hecho la cuarta transformación ha sido convertir la defensa de Andy en una causa nacional. El problema es que en ese proceso convirtió a México en un país donde la justicia tiene apellidos, donde la soberanía se invoca solamente cuando conviene y la verdad la niegan hasta que ya no pueden sostener la mentira. Qué brutos, qué pinche transformación nos dieron, ¿eh? De primero a los pobres, pasaron a primero los hijos del líder. Y el resto, que se chinguen, que se las arreglen como puedan.